Vamos a ir cerrando la posición de Bürger para pasar después al último punto de esta introducción. ¿Qué comparten, dice Bürger, Adorno y Horkheimer con Foucault? Comparten la época del desasosiego. Este punto es el que le interesa a Bürger porque es el punto de partida de Bürger, el desasosiego, concepto central para Bürger. Acuérdense, desasosiego es intranquilidad, inquietud también, intranquilidad, inquietud, eso es el punto de partida de Bürger, como una falta de calma que él lee en ambos. En Foucault, respecto de la crisis del sujeto, Bürger toma de él la mirada que tiene Foucault de la historia. Y ahí tengo que hacer como un breve apartado, porque se lee y le interesa y retoma, pero no lo explica, por eso voy a hacer una especie de paréntesis para explicarlo, la diferencia entre historia y genealogía. Disculpen si alguien ya lo sabe, me disculpo, prefiero no suponerlo, porque Bürger directamente dice que toma de Foucault esto, ¿no? Este concepto es un concepto de herencia nietzscheana, genealogía. Foucault es un nietzscheano y toma el término y el concepto. Por eso en Nietzsche está la genealogía de la moral. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué diferencia habría si uno piensa en términos de historia? Y es que la historia se alinea con el progreso y se alinea con el evolucionismo. Es la idea de que hay un decurso temporal, lineal, que evoluciona, que progresa. Esa denominación, eso tiene carácter histórico. Por lo tanto, hay un devenir racional. Esto es herencia de Hegel. Si después tenemos tiempo, vemos en qué sentido. En Hegel está la idea de que la historia progresa. Con Nietzsche, esa convicción se parte y empieza la idea de que no hay progreso alguno, de que el tiempo no es lineal y que hay un eterno retorno de lo mismo. Quizás han escuchado el concepto del eterno retorno. Si hay eterno retorno, no hay devenir histórico unilineal y progresivo. En todo caso, en otro momento, porque sé que va a haber un momento que voy a precisar volver a hablar de eso, lo vemos en más detalle para ver algunos conceptos de Hegel, quizás la próxima. ¿Qué hace la genealogía? La genealogía se pregunta por el surgimiento. La historia se pregunta por el origen. No es lo mismo. Porque la genealogía está dominada por el azar. En la historia, si está entendida como devenir racional, las cosas ocurren porque debían ocurrir, de manera necesaria. Es así y no puede ser de otra manera. En cambio, cuando interviene el azar, el capricho, la contingencia, que es lo que domina el pensamiento de Nietzsche en este punto, aparece la sangre en la genealogía, el horror, el esfuerzo, sangre, esfuerzo, horror, están aliados con el azar y son la fuente de las cuales surgen determinadas o acontecen determinados sucesos. Es de la sangre y del horror desde donde surgen
y nacen las ideas. Así piensa la genealogía. La genealogía lee la historia a contrapelo de la racionalidad. Quiere decir que en el concepto histórico hay racionalidad que deviene. En el concepto de genealogía hay azar, en la que la violencia, el horror, la sangre están entremezclados y surgen las ideas de allí. No surgen de la felicidad o del progreso. Las nociones más nobles surgen de la barbarie, dice la genealogía, el concepto de genealogía, ¿no? Y lo dice Nietzsche también, ¿no? Decía, los conceptos o las nociones más nobles surgen de la tortura, de la venganza, de la barbarie. La forma que ha tenido el animal humano de adaptarse a la sociedad. Eso les tendría que traer ecos también de Adorno y Horkheimer, ese animal humano que ha esperado, entonces, pero que no se ha anulado esa animalidad. Entonces, la forma en que ha tenido el animal humano de adaptarse a la sociedad civilizada no ha hecho más que debilitar la animalidad. ¿Por qué? Y porque ha tenido que esperar, ¿no? O psicoanalista diría, ha tenido que sublimar. Este concepto es lo que dice Bürger que le interesa de Foucault. Esa mirada más genealógica que histórica. Y de Escuela de Frankfurt, iba a decir algo más y les termino, porque Bürger dice, le interesa el concepto de genealogía porque descree que el mero transcurrir del tiempo produzca transformaciones históricas. ¿Ven? Si no lo produce el mero transcurrir del tiempo, está suponiendo, cuando dice esto Bürger, por eso yo se lo repongo, el concepto de genealogía. Apuesta, obviamente, genealogía es el concepto que rescata de Foucault Bürger. Y de Escuela de Frankfurt le interesa, toma de ellos, el saber interpretar al sujeto en la disparidad de momentos. En la idea de que en el yo cognoscente hay una condición dual, de la que estuvimos hablando hace un rato. Que hay un yo sintiente, hay un yo padeciente, pero hay un yo que espera. No se trata de que a Bürger le interese nada más que la historia de la subjetividad desde Descartes. Vean que lo dice en la introducción y nosotros ya lo vimos en el capítulo 2, que le interesa también pensadores más olvidados, quizás como Montaigne o La Rochefoucauld, además de Descartes. Le interesa Pascal, porque lo que le interesa y está en línea con la Escuela de Frankfurt son las ambivalencias. Las ambivalencias, frankfurtianamente podríamos decir, y la disponibilidad para soportarlas. Porque hay que poder soportar la ambivalencia. Y eso es propio del siglo XX, no de la edad moderna, donde las verdades son únicas y no hay que soportar nada, hay que aceptarlas. Bien, el último apartado que quería referir es el que trabaja con otra historia de la subjetividad y es el que se refiere a las mujeres, a la subjetividad femenina. Vamos a borrar un poco acá, pero la idea es que esa otra subjetividad encarna la búsqueda de las huellas sepultadas. No puede trabajar sino que con huellas sepultadas. ¿Dónde? Van a leer
que las huellas sepultadas de la subjetividad femenina en general son figuras de referencia a otro hombre, a un varón, a un hombre. Son todas esas figuras femeninas de la tradición occidental que aparecen en el orden simbólico, en el orden masculino, podríamos decir. Vean que aparece Odiseo, Ulises, de Homero, aparece Fausto, de Goethe, dice Bürger, o Christ. Alguno de los dos Bürger, sospecho que es Krista la que está escribiendo esto. Aparece Odiseo de Homero, aparece Fausto de Goethe, aparece del Don Juan. Pero si uno intenta rastrear las huellas sepultadas de una subjetividad femenina, las tiene que ir a buscar allí. Entonces aparecen las figuras femeninas de la tradición occidental como Penélope, la que pertenece a Odiseo, o aparece Margarita, la del Fausto, o aparecen las mujeres de Don Juan, digamos Doña Inés, la más destacada en todo caso, y tenemos que ver de qué manera aparecen esas mujeres. Adriana Cavarero, que es la pensadora italiana que está referida en este capítulo, señala que estas figuras, la Margarita, la Penélope, son figuras que están proyectadas por la mirada masculina. Entonces ella intenta descubrir las huellas de la subjetividad allí. Cavarero tiene una impronta frankfurtiana. Cavarero ve en Penélope no a la fiel esposa que cree en el retorno de Ulises, que es el ausente. Todos lo creen muerto Ulises, pero ella es la que cree que va a volver, ¿sí? Ella no ve eso, no ve a una mujer que espera, creyendo que va a volver vivo Odiseo cuando los demás lo creen muerto. Tampoco ve en Penélope a la directora de la casa griega que vigila el trabajo de todas las doncellas, aquellas doncellas que se ocupan de las necesidades de los hombres. Ella tampoco lee eso. Eso es lo que se suele leer de Penélope. Tampoco lee en Penélope a aquella mujer que teje, como toda mujer griega obviamente, que teje el vestido nupcial. Todavía no sabe con quién se casará, pero tampoco ve a la mujer que teje el tejido nupcial y que por las noches desteje lo tejido. Ella, en cambio, ve en Penélope, Adriana Cavarero, otra cualidad. Ella lee en Penélope el tiempo. Porque el hecho de tejer y luego destejer lo tejido, cuando teje y luego desteje, ella no elabora un producto de su trabajo, sino que ella elabora el tiempo. Un tiempo que no está medido por la regla del trabajo, la medida del trabajo sería ese producto, por lo cual ese tiempo tiene un precio que se puede vender y se puede comprar, el tiempo de tejer. Ella pone todo ese esfuerzo y luego lo deshace. El tiempo de Penélope, dice Cavarero, es un tiempo vacío, un tiempo perdido, pero es propio. Lee en Penélope el propio tiempo que protesta contra la lógica de la producción. Cuando Odiseo vuelve, solo Penélope no lo reconoce, como si quisiera permanecer en ese orden que logró inaugurar, ese orden temporal que no le pertenece a nadie salvo a ella misma. Entonces, Cavarero lee una Penélope que no le quiere pertenecer a nadie, que no le pertenece a nadie, ni al orden de la producción, ni al orden de los héroes que se van a combatir, sino que se pertenece a ella misma en un propio tiempo inaugurado por ella. Sin embargo, dice Cavarero, cuando Odiseo vuelve, Penélope tiene que volver al tiempo de Odiseo.
Caballero también cita a Penélope y también cita un famoso pasaje que está en el Teéteto de Platón, el diálogo Teéteto, Teétetes, a veces se dice, que es un famoso pasaje muy citado de una doncella tracia, de la que Platón informa que se burló de Tales de Mileto, algunos que consideran el primer filósofo, Tales. Tales estaba ensimismado en la contemplación de las estrellas y estando ensimismado se cae a un pozo. Textualmente dice Platón que Tales se afanaba por saber lo que había en el cielo, pero permanecía ajeno a lo que tenía ante sí y ante sus pies. Bien, Caballero lee una crítica a la filosofía occidental allí. Hay una crítica al concepto de razón mundana. Es decir, Platón está subestimando la risa de la doncella tracia que se ríe cuando Tales se tropieza y se cae a un pozo. Es una lectura desde Platón, porque lo que se está desestimando es el conocimiento mundano, el hecho de que haya un pozo. ¿Por qué? Porque se está mirando a las estrellas, se está mirando al mundo superior, que para Platón después va a ser el mundo inteligible, que es el del conocimiento verdadero. Desestima la risa de la doncella porque se atiene solamente al mundo sensible. Pero Caballero dice que la doncella tracia sabe, por ejemplo, cuánta agua del pozo puede llenar en los cántaros, sabe cuántos cántaros ella es capaz de cargar. Es decir, que hay una valoración en esta subjetividad femenina por cuestiones mundanas que por ser mundanas no son dignas de desestimación, sino que tienen un valor en sí mismas y que el filósofo no la sabe. Está criticando, en todo caso, el nacimiento del pensamiento occidental, que siempre desestimó lo mundano y lo inmediato. Bürger sostiene que a pesar de que Caballero puede leer de modo diferente a sus autores y en esos autores ver las huellas de esa subjetividad femenina o de mujer, en su núcleo, dice Bürger, esas huellas siguen prisioneras del marco que les dio origen. Es decir, que aunque Caballero insista, dice Bürger, en desarmar ese dispositivo, no se puede salir de ese marco. No podemos saber algo más de esa doncella tracia, no podemos saber más que lo que Platón nos quiere informar de ella. Y ese marco es limitante. Esas huellas se van difuminando en el discurso de Caballero. En la Edad Moderna, las mujeres han comenzado a hablar ellas mismas. El género epistolar les fue muy cercano, hay muchas cartas, hay diarios íntimos, hay autotestimonios. Bueno, en esos autotestimonios, Bürger va a investigar si en esos materiales se han desarrollado proyectos vitales propios femeninos. Lo difícil, pero fíjense, en la Edad Moderna, ¿no? El trabajo de Caballero es también indagar en la antigüedad. Lo difícil, dice Bürger, será evitar el peligro de introducir en los textos escritos por mujeres representaciones de los roles que tiene preparado el orden simbólico, y eso va a ser lo difícil. ¿Cómo no leer lo que ya está instalado y casi irracionalmente, irreflexivamente, prefiero decir, cómo hacer para leer otra cosa que no sea representaciones dictadas por el orden simbólico? Y con ello,
ocultar lo que se busca. La tarea de, en todo caso, de ascesis del yo. Esto lo digo yo, no lo está diciendo Bürger, pero como a Bürger le gusta el concepto de limpieza o purificación que estuvimos viendo, lacaniano, bueno, será esa tarea de indagar para no volver a repetir lo que ya está instalado sobre esas representaciones femeninas. Obviamente lo va a hacer Bürger y lo va a hacer con la colaboración de Christa Bürger, donde justamente la idea es percibir al otro como otro. Percibir al otro como otro es percibirlo desde la extrema extrañeza, de lo que no es lo mismo, es otro. Se abre entonces la posibilidad, y ojalá sea así, y ojalá se continúe ese trabajo, de un pensamiento que deja en su extrañeza a la experiencia extraña para divisar también la propia limitación. Los invito, si quieren, si tienen ganas, a los interesados, a leer el capítulo 3 de Bürger. No lo vamos a trabajar en esta cursada, por lo menos en este práctico, pero si tienen voluntad, curiosidad de leerlo, es muy interesante el trabajo, a la vez muy polémico. Yo sé, en este curso lo voy a dejar como en un paréntesis y solo lo dejo como invitación, pero también es polémico, porque habría que ver hasta qué punto se logró también desentrañar lo otro y lo extraño en esas textualidades tan bellas que aparecen en el capítulo 3. Los vemos la próxima semana y vamos a ver una introducción a la Escuela de Frankfurt, más general, una introducción a Benjamin, también general, para poder ingresar en el texto de la reproductibilidad. Todo eso no es material obligatorio, pero el que sí es obligatorio es el texto sobre el surrealismo. Y yo les expliqué en las primeras clases que si no vemos ese panorama y todas sus opiniones sobre la reproductibilidad en el arte en Benjamin, no vamos a lograr llegar a la comprensión de algunos conceptos que aparecen en el texto sobre el surrealismo.